Vamos a buscar la Biblia, Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice así la palabra: Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, 22, 31. que tu fe no falte. Y diga conmigo, repita esta última parte de este versículo: y tú una vez vuelto, no los escucho, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El tema es quebrantando actitudes. Cuando hablamos de actitudes, son actitudes que algunas veces nosotros tenemos y que afectan en nuestra familia, afectan en nuestra iglesia y afectan a nuestra vida. Y estoy hablando en el sentido de esas actitudes malas que nosotros tenemos muchas veces. Voy a hablar de Pedro, que tuvo que pasar por un proceso. ¿Quién era Pedro? Era un apóstol de Jesucristo. Amén. Se convirtió más adelante en un vocero de los 12 apóstoles. Y lejos de convertirse en todo esto, en uno de los líderes de la iglesia primitiva, en los evangelios vemos que la vida de Pedro no fue una vida tan perfecta que se diga. Jesús tuvo que lidiar con él en ciertas áreas. Dios tuvo que lidiar con él en ciertas áreas que él tenía que mejorar y tenía que aprender para poder ser después un instrumento para Dios. Algunas veces Jesús lo tuvo que regañar. Lo tuvo que regañar porque él se le atravesó en el propósito de Dios para con él. Y le dijo: en ninguna manera te va a acontecer eso, quédate aquí. Y Jesús lo reprendió y le dijo: hazte a un lado, Satanás. También, alabado sea el Señor, Pedro en cierta ocasión se quedó dormido mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, al igual que los otros discípulos que lo acompañaban. También Pedro fue uno de los que cargaba una espada allá en Getsemaní y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Fue uno que después de haber conocido a Jesús, como aquí lo dice en este relato, negó a Jesús 3 veces. Y lo negó con juramento y con maldiciones. Pero llega un momento que Jesús, después de su resurrección, lo reincorpora al llamado que él tenía. Oiga bien, lo reincorpora al llamado que él tenía. Ese es el nombre hebreo de Pedro, Simón. Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, o Cefas, que significa piedra, roca o roca fuerte. Lo vemos en Mateo capítulo 16, cuando él hace una confesión de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vemos cuando él es llamado por Jesús siendo un pescador, porque también él trabajaba en la pesca junto con su hermano y los dos hermanos hijos de Zebedeo, que era Juan, Jacobo, formaban una compañía pescadora, términos populares. Gloria al Señor, aleluya. Y recibe el llamado de Jesús y le dice: yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro tenía que pasar por un proceso de transformación, un proceso de quebrantamiento, porque habían áreas en la vida de Pedro que tenían que ser tocadas por Dios, tenían que ser tocadas por Jesucristo. Señor, donde Dios nos va a llevar a nosotros hasta el punto de quebrantarnos, y la palabra quebrantamiento es el método que Dios usa con sus hijos. Alabado sea el Señor, cuando hay áreas en su vida que están estorbando el plan de Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues Dios lo hace por su palabra. Cada domingo que vienes a la iglesia, muchas veces Dios te va a hablar directamente a través del predicador. Y no necesariamente a través del predicador. Te puede hablar a través de la palabra de un hermano, de una hermana, de un niño, de un joven. Dios te habla y Dios trata contigo.
Inclusive para cumplir su propósito, cuando no escuchamos todas estas cosas, Dios es capaz de usar hasta las piedras para hablarte. Pero ¿qué te está hablando, pastor? Dios usó a aquella gente que iba en un barco para hablarle a Jonás. Entonces muchas veces Dios trata con nosotros a través de la palabra. Pero cuando no escuchamos a través de la palabra, no escuchamos a través del vecino o la hermana o el hermano o al que Dios use para hablarnos, entonces Dios va a tratar por otro método. Si no es por la buena, va a ser por la mala, para que tú entiendas. ¿Se goza Dios en verte sufrir? Dios no se goza en verte sufrir. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, y hay áreas en tu vida que tú no se las quieres entregar a Dios, Dios te va a hablar por su palabra, Dios te va a hablar por los mensajes, Dios te va a hablar de las maneras que ya yo he dicho anteriormente. Pero ¿qué ocurre cuando no escuchas? Cuando las cosas siguen sucediendo como a Dios no le agrada, entonces Dios va a utilizar algo que se llama sufrimiento. Es que el cristiano tiene que sufrir, seguro que sufre. Si no, pregúntele a Jesús. En Pedro habían ciertas áreas que Dios tenía que intervenir, el Señor tenía que intervenir. Y era que en su carácter Pedro era un hombre impulsivo. Diga conmigo, impulsivo. Eso lo llevaba a hacer cosas buenas, pero también lo llevaba a hacer cosas malas. En cierta ocasión sus impulsos lo llevaron a caminar sobre las aguas. En sus impulsos, como ya dije anteriormente, él llevaba una espada. Cuando fueron a arrestar a Jesús, él usó su espada, la voz del Señor, para defender a Jesús y cortarle la oreja a un hombre llamado Malco. Otra de las cosas que tenía Simón Pedro, como lo tenía y dije el domingo anterior Moisés, era que tenía un espíritu de independencia. Y cuando digo espíritu de independencia, es cuando usted no cuenta con Dios para tomar decisiones. Cambiamos de iglesia, no le preguntamos a Dios. Queremos comprar casa, no le preguntamos a Dios. Queremos hacer y deshacer, no le preguntamos a Dios. Y Dios es un Dios real. Alabado sea el Señor. Cuando hay actitudes independientes, porque ¿qué pasa? Lo que pasa dentro de la iglesia muchas veces, que la gente busca a Dios cuando tiene necesidad, busca a Dios cuando está pasando por la zarza y el guayacán, y Dios quiere que en la buena y en la mala tú dependas de Dios, que le hables a Dios, tú le ores a Dios, en el gozo alabes a Dios, en la tristeza alabes a Dios. Si tú te quedas en la casa, que le digas a Dios por qué te quedas en la casa, que le hables a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. El hombre y la mujer de Dios tiene que saber que hay batallas que no se pelean por la fuerza, se pelean por el Espíritu Santo de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay batallas que no tienes que sacar espada, que no tienes que sacar el machete, que no tienes que sacar esas actitudes de malas palabras que algunas veces tienen, que estorban el plan de Dios. Alabado sea Dios, porque Dios sabe que hay momentos en tu vida, que hay una línea que tú cruzas, que estorba el plan de Dios, pero Dios te tiene en la mira, Dios te tiene bajo el lente suyo, y lo que para Dios sea un estorbo, aunque te duela, tarde o temprano, Dios está trabajando en eso, porque ¿sabes qué? Dios sabe lo que tú eres. Dios no te pidió para zarandearte como a trigo. Y él le dice a Jesús: Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel. Dice: estoy dispuesto también a ir a la muerte contigo. Pero Jesús sabía lo que había en Pedro. Él creía que tenía la fuerza suficiente como para evitar eso. Pero también le dice: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte en medio de esa guerra, en medio de esa batalla que tú vas a pasar, porque vas a llorar y vas a sufrir. Yo le he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pero acuérdate, Pedro, cuando tú te des cuenta del proceso que tú estás pasando, eso soy yo hablando, acuérdate, cuando tú pases por eso, confirma
a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro, hay cosas que tú crees que se arreglan por la fuerza. El diablo pidió ante Dios para zarandearte a ti como a trigo. Yo no le he dicho al Padre que quite ese zarandeo, porque hay cosas que Dios no las va a quitar. Hay cosas que tú las vas a vivir y las vas a pasar. Alabado al Señor. ¿Para qué? Para que en medio del zarandeo, en medio de la opresión, en medio de lo que tú has caído, alabado sea Dios, aprendas a conocer que no es con espada ni es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero Pedro, yo no te quito que pases por esa prueba, pero Pedro, vas a pasar la prueba, y una vez que la pases, acuérdate, levántate y confirma a tus hermanos. Tú que me estás oyendo, me vas a oír a través de las redes. El Señor no te va a quitar la prueba, el Señor no te va a quitar el zarandeo, pero acuérdate que todo tiene una fecha de caducidad. Eso va a terminar, eso va a pasar, porque yo he rogado al Padre para que tu fe, en medio del zarandeo, en medio de la prueba, manos arriba y alaba la gloria de Jehová, porque vas a pasar, porque yo le rogué a Dios que tu fe no se caiga. El enemigo quiere matar tu fe, el enemigo quiere matar y liquidar tu fe. Vas a pasar, y una vez que pase, acuérdate lo que Dios te ha pedido, confirma a tus hermanos. Pedro iba a pasar la prueba, porque lo que no te mata te hace fuerte. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dígale al hermano o la hermana que está a su lado, mira, lo que no te mata te va a hacer más fuerte. Había otra actitud que muchos de nosotros tenemos. Había la actitud de ser orgulloso. Y la Biblia dice claro, de principio a fin, que Dios mira de lejos al orgulloso. Hay gente que son orgullosos de su religión, son orgullosos de que saben mucho. ¿Para qué yo voy a la escuela bíblica si ya no sé todo eso? Yo soy el que más sabe, el sabelo todo, la sabelo toda, y no necesito que alguien me enseñe. Orgulloso de su religión, orgulloso de su posición, orgulloso del lugar que si no fuese por la gracia de Dios no estaría en ese lugar. Yo no estaría aquí ahora hablándole a ustedes si no fuese por la gracia de Dios. Y tú la tenías también, Simón Pedro. Había orgullo en él en cierta ocasión. Jesús le va a lavar los pies a todos y cada uno de ellos, incluyendo a Judas. Y cuando le va a tocar a Simón Pedro, cuando llega al lugar donde está Simón Pedro, y Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios que se hizo carne, el que tomó un lebrillo, el que se quitó la ropa para lavarle los pies a sus discípulos, cuando llega donde Simón Pedro, Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Actitudes que Jesús tiene que lidiar con nosotros, que el Espíritu Santo tiene que lidiar con nosotros. Hay actitudes en sus hijos que usted sabe que tiene que lidiar con ellos, y ha lidiado. ¿Para qué? Para que sus hijos sean mejores. Entonces nosotros somos hijos de Dios, y cuando hay actitudes que no agradan el plan y el propósito de Dios, Dios lidia con ellos y nos hace pasar por ciertas situaciones para que nosotros entendamos, alabado sea el Señor, que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios tiene un propósito en mi vida, pero hay cosas que tenemos que soltar. A mí no me lavan los pies, dijo Pedro. Si no te lavo los pies, no vas a tener parte en el reino. Eso es así. Pues lávame todito, no solamente los pies, lávame todo el cuerpo. Hoy en día hay gente
que lucha contra la voluntad de Dios. Hay gente que lucha contra la voz de Dios. Hay gente que están peleando con Dios. Hay gente que están guerreando contra Dios. Y con Dios no se puede pelear. Alabado al Señor. Porque vamos a perder. Porque vas a perder. Porque yo voy a perder. Y muchas veces porque creemos que ya lo sabemos todo, no aceptamos la voluntad de Dios. No aceptamos el propósito de Dios. No aceptamos lo que Dios quiere hacer. Y Dios nos tiene en la mirilla. Por eso la prueba no se te acaba. Pasan los años, sigues en la misma prueba, sigues en el mismo trajín, sigues bajo la misma presión, sigues bajo la misma situación. Porque una vez te pasa Dios y no escucha. Otra vez te pasa Dios y no obedece. Otra vez te pasa Dios y no entiende. Alabado sea el Señor. Y pasan los años y sigues pasando para la misma oración, para la misma petición, para la misma cosa que ya Dios te dijo que tienes que aceptar. Actitudes que habían en Pedro: era impulsivo, era independiente y era orgulloso. Pero qué bueno que Dios no ve como nosotros vemos. Porque a pesar de esas actitudes que Pedro tenía, a la voz del Señor, Dios ve un líder en Pedro. Miraba las imperfecciones de Pedro, pero también sabía que habían maneras y habían modos en que él iba a tratar con Pedro, porque Jesús miraba un potencial en Pedro. A pesar de su orgullo, a pesar de su independencia y a pesar de su carácter impulsivo, Jesús ve en Pedro un futuro líder que más adelante se iba a parar, alabado sea Dios, iba a predicar el evangelio, iba a predicar a Jesucristo. No lo iba a negar esta vez. Yo no voy a callar lo que he recibido y lo que he oído. Aunque me metan en la cárcel, voy a seguir predicando, voy a seguir hablando. Pedro fue el hombre que el Señor usó para predicarle a mucha gente. Primer mensaje: 3,000 vidas se convierten y vienen a los pies de Cristo. Segundo mensaje: 5,000 vidas vienen a los pies de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Fue el hombre que el Señor usó para llevarle un mensaje a un hombre llamado Cornelio. Alabado sea Dios. Fue llevado allá y predicarle a Cornelio, y mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó y bautizó gente gentil que no era judía. Ese era Pedro. Alabado sea Dios. Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque Dios te ve determinado. Porque el logro, para que brille, tiene que ser pasado por el fuego. Evangelio light. Alabado sea Dios. Aquí no hay evangelio light. Aquí hay que pasar por el fuego. Hay que pasar. A mí me dijeron: el fuego te va a enseñar, la prueba te va a enseñar. Y mira que he aprendido, pero he aprendido que en medio del fuego, en medio de las olas, hay alguien que camina contigo. Hay alguien que camina conmigo, que no te va a dejar, no te va a desamparar. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, critiquen lo que critiquen, Jehová cumplirá su propósito. El zarandejo llegó, pero no negó a Jesús 3 veces. Y uno de los evangelios dice que cuando Jesús salía del reposo, Pedro no me lo sabía, y dio la mirada penetrante a Jesús. Porque mientras él salía del pretorio donde era juzgado y era condenado, Pedro estaba allí siguiendo a Jesús de lejos. Y dice que Pedro, con solo la mirada de Jesús, lloró amargamente. ¿Usted sabe por qué? Porque había negado a su maestro, porque sabía que había pecado.
pecado. Eso te va a compulgir, eso te va a hacer llorar, porque no hay cosa más grande que estar cerca del Señor. No hay cosa más grande, alabado sea el Señor, que cuando el que tiene los ojos como llama de fuego conoce tu entrada, conoce tu salida, conoce tu corazón. Él te mira, eso va a tocar tu corazón, y tocó el corazón de Pedro, y dice la Biblia que lloró amargamente. Pedro estaba aprendiendo a no ser más el Simón, el que Dios escucha, para ser Pedro una roca fuerte. Pero para aprender eso tuvo que pasar por lo que es el zarandeo, el dolor y el sufrimiento, para Pedro llegar a ser una roca para construcción, un pilar de construcción. Hoy en día hay muchos Simones dentro de la iglesia, pero pocos Pedro. Suelta rabai, suelta rababa, torrobocota rabai. Sonda Ramai Kita Rababa, Torroboy Kita Lavanda Rabai Sohaba, Ramai Sohalababa. Alabado sea Dios. Jesús murió, pero resucitó. Y las mujeres que vieron y conocieron que Jesús había resucitado, recibieron un mensaje de los ángeles. Vayan y díganle que me voy a reunir con ellos. Y díganle a Pedro. Pedro, después del zarandeo, va a recibir la afirmación de Jesús. Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Recuerda esto, tú no vas a morir en el desierto. Después de esto, confirma a tus hermanos. Cuando hay cosas que estorban el propósito de Dios, Dios nos va a quebrantar. Dios nos va a pasar por procesos que nos guste o no nos guste. Vamos a tener que agarrarnos de Dios y creer lo que Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado al Padre para que tu fe en medio de lo que tú vas a pasar no te falte. Dios te bendiga y que Dios te guarde, y a Dios sea la gloria.